Nunca en mis peores pesadillas imaginé que aquel viaje terminaría así. Mi corazón latía con fuerza de miedo y mi rostro se puso pálido, pero lo que ocurrió esa noche cambió mi vida para siempre. Aquel viaje tranquilo se convirtió en una de las peores pesadillas que he vivido en todos estos años en la carretera. El pavor fue tan intenso que me hizo vomitar al volante. Ahora sigue, escuchando solo si eres lo suficientemente valiente, porque lo que voy a contar es verdaderamente aterrador. Era una de esas noches oscuras como un abismo sin fin. El silencio de la carretera solo era interrumpido por el constante rugido del motor de mi autobús. Y yo, C. Juvenal, estaba al mando, conduciendo mi ruta intermunicipal. Odio conducir durante el día. El tráfico es caótico y la carretera parece un viejo amigo parlanchín. Pero el silencio de la noche me agrada. Detrás de mí, me detuve en una terminal de autobuses prácticamente desierta, donde el parpadeo distante de una farola era lo único que desafiaba la oscuridad. Fue ahí donde todo comenzó. Un hombre apareció, como si hubiera salido de un evento de alta clase. Estaba elegantemente vestido, como si fuera a una boda o a una fiesta de la alta sociedad, y tenía una sonrisa siniestra. Subió a bordo con una calma que me dio escalofríos. Al pasar por mí en el torniquete, me saludó, con una sonrisa que más parecía una mueca de algo repugnante. Respondí débilmente, intentando disipar la extrañeza, y se fue a sentar al fondo del autobús. Esa sensación extraña no me dejó. Había algo en la manera de ese hombre que me perturbaba profundamente. Parecía que la oscuridad flotaba a su alrededor, impregnando el aire con un peso opresivo. Continué conduciendo, intentando concentrarme en la carretera frente a mí, pero la sensación de presagio no desaparecía. De vez en cuando, miraba por el espejo retrovisor, solo, para ver si él venía detrás de mí. Fue durante una de esas veces que mi corazón casi se detuvo. La silla donde él estaba sentado ahora estaba vacía. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y mis palmas comenzaron a sudar mientras apretaba el volante. Miré nuevamente a través del espejo, pero el hombre había desaparecido. La silla estaba vacía, como si se burlara de mí. ¿Se ha movido?, me pregunté, inquieto, y miré alrededor. No había señal de él en ningún lugar. Mi mente estaba dando vueltas. Intentaba ser racional, pero el miedo era palpable, casi tangible. Miré alrededor a los otros pasajeros, inconscientes de mi aprensión. Nadie parecía notar que el hombre había desaparecido. Continué conduciendo, pero mi corazón latía tan fuerte que parecía un tambor en el pecho, y no podía apartar la sensación de que algo terriblemente mal estaba sucediendo. Cuando finalmente llegué al final de la ruta, estacioné el autobús con las manos temblorosas. Fui directamente al monitor de CCTV, esperando desesperadamente que las grabaciones pudieran esclarecerme lo que acababa de presenciar. Necesitaba ver las imágenes. Quizás ellas podrían mostrarme lo que mis ojos se negaban a creer. A la mañana siguiente, repetí la misma ruta de la noche anterior. El viaje comenzó como de costumbre, los primeros pasajeros a bordo. La carretera estaba tranquila, pero mis pensamientos estaban atrapados en el viaje de la noche anterior. Llegué al mismo punto de autobús desierto y ahí estaba él nuevamente. El mismo caballero, con su ropa impecable y esa sonrisa inquietante. Subió al autobús, me saludó de la misma manera que la noche anterior y se fue al fondo. Eso me dejó aún más nervioso. No había manera de que él hubiera hecho eso de nuevo. El nerviosismo volvió, peor que antes. Cuando entré en la carretera, no podía hacer otra cosa que mirar el espejo en el retrovisor, esperando y temiendo que él desapareciera. Pero no desapareció, solo se sentó y miró por la ventana. La tensión en el aire aumentaba cada segundo. Mis ojos saltaban del espejo a la carretera, y mi corazón latía como un tambor en el pecho. Y entonces se levantó. Comenzó a caminar hacia la parte delantera del autobús, y cada paso que daba era medido y lento, y sus ojos, antes tan humanos, ahora eran abismos negros. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y el miedo era colosal. Él desapareció, justo delante de mí. Miré con ojos desorbitados en el espejo retrovisor. Tan pronto como terminé el viaje, corrí a la sala de monitoreo.
Tenía que ver lo que mostraban las cámaras de seguridad. Cuando reproducimos la cinta, no pude creer lo que veía. Simplemente no había señal del pasajero misterioso. De hecho, era como si hubiera estado solo, como si esa persona nunca hubiera subido al autobús. Realmente me sorprendió. Después de eso, solicité una transferencia de ruta. No podía soportar más esa ruta nocturna. Me trasladaron a una ruta diurna, mucho más concurrida. El consuelo de la seguridad estaba allí, pero el evento aún estaba claro en mi mente. Hablé con mi amigo vigilante muchas veces, pero no surgió ninguna explicación plausible. Aquel extraño, con su sonrisa aterradora y ojos penetrantes, se convirtió en un personaje recurrente en mis peores pesadillas. No le conté a nadie, más que a mi amigo. Parecía más seguro mantener lo que sucedió en secreto. Ahora conduzco durante el día, rodeado de personas que hacen que el autobús parezca tan seguro a la luz del sol. Puedo relajarme un poco más ahora, pero el recuerdo de esa noche aún permanece. Solo espero nunca pasar por eso de nuevo, porque la desesperación que sentí esa noche no puede ser descrita en palabras. Solo puedo dar el siguiente consejo a partir de esta historia. Hay cosas en el mundo que nunca entenderemos, y a veces la carretera guarda secretos que nunca soñaríamos que existieran. Ahora voy a contar otra historia que fue aún más aterradora. Puede que pienses que es mentira, porque siempre que se la cuento a alguien, dicen que es mentira, pero juro que ocurrió y fue muy aterradora. Nunca, ni en mis peores pesadillas, hubiera previsto que mi rutina como conductor de autobús nocturno tomaría un giro tan peligroso y aterrador como ese día. Pero esa noche, todo cambió. Vi cosas que nunca deseaba haber visto en mi vida y tengo traumas hasta hoy. Era una noche lluviosa, oscura, con muchos rayos cayendo. La única iluminación en la carretera eran los faros de mi autobús y algunas lámparas aquí y allá a lo largo de la carretera. Yo, Juvenal, estaba al volante de un autobús intermunicipal en mi última ronda. Generalmente me gusta el silencio de la carretera por la noche, pero esa noche, toda esa tormenta me dejó con una sensación de que algo estaba seriamente mal. Era uno de esos presentimientos horribles, algo que no sentía hace años. El autobús se detuvo en un punto desierto. Subió un hombre alto, con un abrigo oscuro y sombrero. Parecía fuera de tiempo, como si acabara de ser sacado de una película antigua. Sus ojos eran dos sombras negras, y un escalofrío me envolvió al ver su débil sonrisa. Subió y se sentó en el asiento trasero, sin decir una palabra. Continué conduciendo, pero la presencia de ese hombre era abrumadora. Había algo mal con él. En todas las paradas, él estaba allí, parado con una mirada inquietante hacia la carretera. Fue en algún momento durante una mirada en el retrovisor que vi algo extraño. Su imagen parecía estar un poco fuera de foco, como una mirage. Esto no me afectó mucho, y volví mi atención a la carretera. Allí, en algún lugar en el tramo despoblado y arbolado de la carretera, apareció un punto. Era una niña pequeña, a la distancia, de repente. Usaba ropa anticuada como si fuera de una era antigua. Subió al autobús como si no pensara mucho en eso y tomó el lugar al lado del hombre. Estaba pálida, con los ojos vidriosos. Pregunté si estaba bien, pero ella solo movió la cabeza lentamente, como si no estuviera allí, aunque seguía mirando al hombre. Estaba claro que el autobús estaba dividido. Las pocas personas a bordo comenzaron a murmurar. La luz en el autobús de repente parpadeó, y entonces, de la nada, una voz susurrante llenó el aire. «Ayúdanos, él está aquí». Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y miré por el espejo retrovisor, pero el hombre y la niña no se movieron, como si no hubieran oído nada. La siguiente parada fue frente a un viejo cementerio. Una niebla entró en el autobús cuando las puertas se abrieron y la temperatura cayó drásticamente. Las personas a bordo comenzaron a hablar en murmullos ansiosos, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre se levantó y tomó la mano de la niña frente a mí. Me miró directamente, y sus ojos eran como agujeros negros. «No perteneces a este lugar», susurró con una voz que parecía rondar desde todos los rincones del autobús.
Estaba completamente congelado. Mi cuerpo se negaba a moverse mientras pasaban junto a mí y bajaban del autobús. Cuando las puertas se cerraron, una ola de alivio me invadió, pero al mismo tiempo se instaló un pavor profundo. Continué conduciendo, pero ahora estaba solo. Cada kilómetro parecía una eternidad. Al llegar al terminal, fui directamente a la sala de monitoreo. Las grabaciones mostraban algo aún más perturbador. El autobús estaba vacío desde el principio del viaje. No había señal del hombre, de la niña o de los otros pasajeros. Me quedé en shock. Mi amigo, el oficial de seguridad, intentó convencerme de que solo estaba cansado, pero yo sabía que lo que había visto era real. Solicité la transferencia a una ruta diurna de inmediato. No podía soportar más la idea de conducir de noche. Ahora, durante el día, rodeado de personas y del movimiento constante, me siento más seguro. Pero el recuerdo de esa noche aún me persigue. El miedo de reencontrarme con esos extraños no me deja en paz. Aprendí que hay cosas en el mundo que nunca entenderemos. Si alguna vez estás conduciendo por una carretera desierta de noche, recuerda esta historia y estate preparado. Hay secretos en la oscuridad que esperan el momento adecuado para revelarse. Me acordé de otra cosa que me pasó. Fue justo así. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse al canal de C. Juvenal para no perderse ninguna de mis historias. Era una de esas noches de luna llena, cuando la luz plateada proyecta sombras en las carreteras desiertas. Yo estaba al volante de mi vieja camioneta, luchando contra el sueño y la ansiedad. El asfalto parecía una trampa, lleno de baches que hacían que la camioneta saltara como un toro salvaje. Mi mente era un torbellino de pensamientos, huyendo de una fuerte discusión con mi esposa. La carretera era mi refugio, pero esa noche parecía que me estaban cazando. De repente, todo a mi alrededor se volvió oscuro, como si hubiera entrado en un túnel sin fin. Los faros del camión apenas perforaban la densa oscuridad. Encendí la radio para romper el silencio opresivo, pero todo lo que escuché fue una estática espeluznante, como en las películas de terror. Mi corazón se aceleró y empecé a murmurar una oración, las palabras escapando casi involuntariamente. Sentí que se me erizaban los pelos y mis manos temblaban en el volante. Aceleré desesperadamente para escapar de esa sensación sofocante, pero cuanto más conducía, más atrapado me sentía. Entonces la vi, parada en medio de la carretera, como si me estuviera esperando. Frené de golpe, y el camión se detuvo a pocos metros de ella. La mujer tenía el cabello largo y oscuro que se mezclaba con la noche, y sus ojos, esos ojos enormes y profundos, me miraban de una manera que me hizo estremecer. Sentí un miedo primitivo, del tipo que paraliza. ¿Quién diablos estaría aquí en medio de la nada a esta hora?, pensé. Pero el miedo era tan intenso que mi mente apenas podía formular una respuesta. Ahora estaba en el estribo del camión, mirándome atentamente. Su presencia era palpable, un peso que hacía que el aire fuera difícil de respirar. Aceleré de nuevo, esperando que la velocidad alejara la aparición. El motor rugió y el camión avanzó como un animal herido, pero ella no se movió. Miré por el espejo retrovisor, esperando verla desaparecer en la oscuridad, pero permaneció allí, inmóvil, agarrada al estribo. Mi corazón latía como un tambor de guerra en mis oídos. La carretera se transformó en un laberinto sin fin, cada curva una nueva oportunidad para que el terror creciera. Intenté deshacerme de ella, girando bruscamente a la izquierda y a la derecha, pero fue inútil. Era como un fantasma, pegada a mi destino. La carretera estrecha me llevó a un puente viejo y crujiente. La estructura amenazaba con derrumbarse en cualquier momento, y la sensación de peligro inminente solo aumentaba. Miré a la mujer de nuevo y, por un breve momento, nuestras miradas se encontraron. En sus ojos había una tristeza profunda, un dolor que parecía resonar desde tiempos antiguos. Murmuró algo, una palabra que apenas pude escuchar, pero que resonó en mi mente como un grito. «¿Qué quieres?», grité, mi voz rompiendo el silencio de la noche. Pero ella no respondió, solo continuó mirándome con esos ojos oscuros. Cada segundo parecía una eternidad, la angustia creciendo dentro de mí, una llama que amenazaba con consumirme por completo. Entonces, sin aviso, desapareció.
Así como apareció, desapareció en el aire, dejando solo un leve eco de su presencia. Paré el camión, sudando frío, mi cuerpo temblando como una hoja al viento. Miré alrededor, tratando de entender lo que acababa de suceder, pero no había señal de ella, nada más que el vacío de la noche. El alivio que sentí fue rápidamente sustituido por un profundo malestar. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué apareció ante mí? La carretera, que antes era mi refugio, ahora parecía un camino embrujado. Cada kilómetro que conduje después de esa noche estuvo marcado por el recuerdo de su mirada, un recuerdo que no podía borrar. Desde entonces, la carretera nunca más fue la misma para mí. Cada viaje nocturno trae de vuelta el miedo de ese encuentro, y cada sombra parece esconder un nuevo misterio. Pero si hay algo que he aprendido, es que lo desconocido siempre está al acecho, listo para recordarnos que en la vastedad de la noche, todos somos vulnerables. Y así, queridos oyentes, la lección permanece. En la soledad de la carretera, nunca estamos verdaderamente solos. Hay historias que la noche guarda, secretos que el asfalto esconde, y se necesita valentía para enfrentar los fantasmas que encontramos en el camino. Y entonces, con un último escalofrío, recordé las palabras que susurró, que ahora tenían sentido. Soy la sombra de tus miedos. Que esta historia sirva de advertencia a todos los que se aventuran en la oscuridad, recordándoles siempre que lo inesperado puede estar justo a la vuelta de la esquina. Relájate porque te voy a contar una que le pasó a mi amigo. Siéntate que ahí viene la historia. Esta es de Gerson, un tipo que consideraba como un hermano. Cambió el volante del autobús por el del camión, enfrentándose a la nostalgia de la familia y los kilómetros interminables de asfalto. Pero si el arrepentimiento matara, Gerson ya estaría muerto. Todo comenzó cuando escuchó unos rumores en la carretera. Decían que había un asesino suelto, un loco que pedía aventón y mataba a los camioneros. Pero Gerson, duro como era, no le dio mucha importancia a esos chismes de carretera. Siguió rodando sin preocuparse demasiado por lo que podía estar escondido detrás de cada curva. Hasta que un día, después de un viaje largo y pesado, se detuvo en una de esas paradas de camioneros para descansar. Miró el camión y vio unas manchas de sangre. En ese momento sintió un escalofrío, pero hizo lo que todo camionero hace. Fingió que no era nada y siguió adelante. Pero su mente no lo dejaba en paz. Fue entonces cuando se cruzó con un tipo en una de esas paradas. El tipo parecía amigable, con una sonrisa simpática y un aire acogedor. Se llamaba Luis, y pronto entabló conversación con Gerson, ganándose su confianza. Luis le mostró unas fotos íntimas de la esposa de Gerson, coqueteando con otro camionero que había sido asesinado recientemente. El corazón de Gerson casi se le salió del pecho, pero logró mantener la calma. Ese shock lo afectó, pero disimuló. Desde ese día, Gerson empezó a llevar el arma más cerca que nunca. Siempre llevaba una para protección, pero ahora con esa historia mal contada, la paranoia estaba al máximo. Cada sombra en la carretera, cada ruido extraño, ya tenía la mano en la pistolera. Y la situación solo empeoraba. Después de meses de tensión, noches mal dormidas y muchas dudas en la cabeza, Gerson decidió que necesitaba desahogarse. Nos sentamos en un bar cualquiera y empezó a contar la historia. Con una frialdad que nunca había visto en él, Gerson me dijo que era el asesino de las carreteras, el hombre del camión que todos los camioneros temían. Contó que había atrapado al amante de su esposa y hecho justicia con sus propias manos. Y después no pudo parar. Era como si se hubiera vuelto adicto a la sensación de poder, de control. Gerson describió en detalle la transformación que sufrió. Al principio, estaba devastado por la traición, sintiéndose impotente y humillado. Cuando encontró al amante de su esposa, algo dentro de él se rompió. Describió la primera vez que apretó el gatillo como si fuera una liberación, una manera de retomar el control de su vida. Pero esa sensación fue efímera. Pronto, se dio cuenta de que la adrenalina y el poder eran como una droga, y empezó a buscar esa sensación repetidamente. Contó cómo elegía a sus víctimas, siempre hombres que de alguna manera le recordaban al amante de su esposa. Planeaba todo en el más mínimo detalle, desde la elección del lugar hasta la ejecución. Cada nuevo ajuste de cuentas,
Le daba una sensación momentánea de satisfacción, pero pronto el vacío y la necesidad de más volvían. Quedé en shock, sin saber qué decir. Siempre escuchamos historias de horror, pero nunca esperamos que el protagonista sea un amigo tan cercano. Gerson siguió hablando, como si fuera lo más natural del mundo. Contó sobre las noches en que elegía a las víctimas, cómo planeaba todo en el más mínimo detalle. Y lo peor, no mostraba ningún arrepentimiento. Esa conversación me dejó mal, una mezcla de miedo y tristeza al ver en qué se había convertido. Desde aquel día, empecé a ver a Gerson con otros ojos. Ese tipo tranquilo que era mi hermano de carretera, ahora era un extraño. Los recuerdos de esa conversación aún me persiguen. Cada vez que tomo la carretera, recuerdo a Gerson y al monstruo que escondió durante tanto tiempo. Es difícil creer que alguien puede esconder una cara tan oscura detrás de una apariencia tan común. Después de ese día fatídico en el bar, mi vida nunca fue la misma. Empecé a vivir con una mezcla de miedo y tristeza cada vez que recordaba a Gerson. Nuestro círculo de amigos en la carretera no sabía nada, y yo llevaba ese secreto como una carga insoportable. Cada vez que veía una noticia sobre un camionero desaparecido, sentía un escalofrío, imaginando si Gerson había sido responsable. Empecé a evitar las paradas que él frecuentaba y mantuve distancia. Pero la carretera es implacable y, inevitablemente, nuestros caminos se cruzaban de vez en cuando. Gerson siempre parecía el mismo, una sonrisa amigable en el rostro, pero ahora sabía lo que se escondía detrás de esa apariencia. Miraba en sus ojos y veía la oscuridad. En un momento de debilidad, decidí confrontar a Gerson nuevamente. Necesitaba entender si aún había algún vestigio del hombre que consideraba un hermano. Acordamos encontrarnos en una gasolinera apartada, lejos de miradas curiosas. «Gerson, ¿cómo puedes seguir con esto?», pregunté, mi voz cargada de desesperación. Suspiró y miró al horizonte, como si buscara respuestas en el asfalto. «No es algo que planeé, ¿sabes?», dijo él, la voz sorprendentemente calmada. Después del primero, no pude parar. Es como si una parte de mí estuviera rota, y cada vez que hago esto, siento que estoy reparando, aunque sea solo por un instante. No sabía qué responder. La mente racional quería huir, denunciar, hacer algo. Pero el corazón aún veía a Gerson como ese amigo leal, y eso me mantenía atado. Algunas semanas después de ese encuentro, la situación se agravó. Una operación policial de gran escala fue lanzada para capturar al asesino de camioneros. Las noticias se esparcieron rápido y el miedo se apoderó de la comunidad de camioneros. Era solo cuestión de tiempo hasta que Gerson fuera atrapado. En una noche fría, mientras estaba parado en un puesto, recibí una llamada. Era Gerson. Su voz estaba diferente, llena de un desespero que nunca había oído. «Amigo, estoy rodeado. No hay a dónde correr». Su voz temblaba. «Solo quería que supieras que nunca quise involucrarte en esto. Siempre fuiste como un hermano para mí». Y la llamada se cortó. Días después, supe por las noticias que Gerson había sido capturado. No ofreció resistencia y confesó todos los crímenes. Durante el juicio, parecía un hombre completamente diferente, vacío, como si toda la oscuridad finalmente hubiera consumido su alma. Observé todo desde lejos, tratando de entender cómo alguien que conocía tan bien se había transformado en un monstruo. La carretera continuó, pero nada parecía igual. Cada viaje, cada parada, cada camionero que veía, me recordaba a Gerson y al monstruo en que se había convertido. La verdad puede ser una carga pesada de llevar, pero la ignorancia también tiene su precio. La historia de Gerson me enseñó que todos llevamos sombras dentro de nosotros y que a veces es más seguro mantener ciertas puertas cerradas. En la vida en la carretera, aprendemos a convivir con la soledad y los secretos, pero algunos secretos son demasiado grandes para soportarlos solos. Y cada kilómetro recorrido es un recordatorio de que, por más que conozcamos a alguien, siempre habrá un lado oscuro que puede sorprendernos.